Vivimos en la era de la posverdad. Los hechos ya no importan. Basamos cada vez más nuestras creencias en nuestros sentimientos, gustos personales y emociones. La gente elige creer en la información que tiene más sentido en su universo personal. ¿El resultado de eso? El caos evidente que vemos por todas partes. Sin embargo, la elección de la verdad es decisiva para nuestro destino eterno. Se acerca el día en el que el mayor error aparecerá lo más creíble posible a nuestros ojos, oídos y sentimientos. Por ello, ¿está preparado para discernir entre Cristo y Satanás disfrazado de Cristo? Bienvenidos a la conferencia online sobre eventos finales promovida por Safeliz. Continúen con nosotros. El evento del que vamos a hablar ocurre justo antes del regreso de Jesús y simula la segunda venida de Jesús. Será tan abrumador que, si es posible, engañará incluso a los elegidos. Pero ¿sabe lo que significa ese evento? ¿Cómo podemos distinguir entre el falso Cristo y el verdadero Cristo? ¿Por qué iba a permitir Dios que sucediera este momento? Para hablarnos de estos y otros temas, recibimos a Carlos Olivares, doctor en teología y profesor del Seminario de Teología de la Universidad Adventista de São Paulo. Bienvenido, doctor. Vivimos hoy tiempos tan extraños de una verdad diluida, construida, subjetiva y sentimental. ¿Cómo distinguir lo que es verdad en nuestro tiempo? Bueno, lo principal es no olvidar que tenemos una fuente que es la fuente en la cual todo depende y es nuestra guía. Y esa fuente que es nuestra guía no solo está vinculada para el futuro, está vinculada con el presente. Y esa guía es la palabra de Dios. Es decir, que frente a un mundo de engaño tenemos la palabra. Y eso es lo que finalmente está haciendo aquí, está en juicio. Lo que está en tela de juicio es: ¿en quién confío? ¿Cuál es mi fuente a la cual yo voy a ir? ¿Son los periódicos, las filosofías, la historia? ¿Son mis sentimientos? ¿Son lo que yo veo? ¿Es la tecnología? ¿O mi fuente a la cual yo iré será la única fuente, la palabra de Dios? Entonces creo que la piedra de toque final es la palabra. Y la piedra de toque final, no solamente en el final, también en el presente, continúa siendo la palabra. Es decir, a pesar de que yo pueda ver que qué sé yo, aparece un espíritu, ¿no? Aparece un espíritu diciendo que es el espíritu de mi abuela y que mi abuela me ama y que yo tanto que yo quería y que me dice: Carlos, ¿te acuerdas tú que yo te convertí esto en la playa y solamente tú y yo lo sabemos? Y la palabra de Dios me dice que no, que las personas cuando mueren están durmiendo, esperando que Jesús regrese para despertarlos para vida eterna o para perdición eterna. Yo no voy a creer en lo que veo, no voy a creer en lo que escucho, a pesar de que mi corazón esté atribulado porque yo quiero ver esa persona que yo amaba. Yo voy a decir: no, la palabra de Dios está primero. Entonces, creo que el fundamento está siempre y va a estar, ha estado siempre, está y estará siempre en la palabra de Dios. Y ese es el gran conflicto sobre el cual está el diablo metido, porque el diablo quiere decir: mira, y lo vemos en la televisión, lo vemos en los grandes documentales. Dice: la Biblia es equivocada, la Biblia se equivocó, la Biblia miente, la Biblia es patriarcal, la Biblia, ¿cierto? Tiene claramente una injusticia social de por medio, que tiene un gran dictador que es Dios, etcétera. Hay tantos elementos de los cuales, de ideología, por los cuales leemos el texto bíblico, que nos olvidamos que finalmente la Biblia tiene autoridad sobre todo aquello que hemos dicho. Tiene autoridad sobre cada sociedad, sobre cada ideología, sobre cada pensamiento. Entonces, el gran conflicto está sobre la palabra. Es un gran conflicto. Entonces, si pensamos en eso, nuestra única salvaguardia en el tiempo final será la palabra. Y creo que ahí es donde debemos nosotros afianzarnos, en la palabra, no solo en el futuro, sino también ahora. ¿Y a quién respeto más? Así es, el tema es una cuestión de lealtad. O sea, ¿para quién voy a ser leal? Pero esa lealtad, otra vez, no va a estar basada, no debe estar basada, no voy a decir no debe porque sería en el futuro, ¿no? No tiene que estar basada ahora en el presente en aquello que me parece que puede ser fantástico. Recordemos la historia
de Tomás en el Evangelio de Juan, que él quería ver, que él quería tocar, y Jesús le dice, bueno, bienaventurado aquel que no ve, aquel que no toca, aquel que simplemente cree en esto por fe. Entonces, creo que los milagros, creo que las grandes señales son la herramienta del enemigo, porque finalmente es lo único que tiene para poder engañar a los escogidos, lo único que tiene. Porque la palabra dice otra cosa. Entonces, el engaño nos lleva, el engaño visual, el engaño sensorial, nos lleva a creer en aquello que finalmente no tiene autoridad. Es una teoría efímera, es una teoría simplemente que no está en el texto bíblico. Entonces, pensando en eso, o sea, reflexionemos en eso, que a pesar de que nuestros sentimientos sean atacados, a pesar de que nuestros deseos de que algo real sea así real, la autoridad de la Biblia está sobre aquello. Entonces, y esa autoridad de la Biblia es la que debe mandar, no solamente en ese tiempo final, debe mandar también ahora en el presente. El presente es aquel que debe tener la autoridad. Yo creo que eso, el presente del texto bíblico me refiero, es lo que debe tener la autoridad. ¿Qué dicen la Biblia y Elena White acerca de la personificación de Cristo por Satanás en la segunda venida? Bueno, lo que nos dice la Biblia es que en el fin del tiempo se levantará un falso Cristo. Nos dice que a través de la historia, nos dice Jesucristo en el sermón del Monte de los Olivos, nos dice que se levantarán falsos cristos a través de la historia, pero después en el fin del tiempo se levantará un Cristo. Es decir, habla en términos plurales y después habla en términos singulares. Es decir, a través de la historia podemos verlo, no solo leer simplemente Flavio Josefo y otros autores, nos encontramos con que incluso ya en el primer siglo existían falsos cristos, pero en el fin del tiempo existirá un falso Cristo. Y ese falso Cristo se deduce del texto bíblico, cuando el texto bíblico dice que Jesucristo dice, incluso, no vayáis incluso para el desierto o para los cuartos, ¿no? O dentro del cuarto, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el falso Cristo. No crean eso. Entonces, el contexto es un contexto final. No sabemos específicamente cuándo, de manera específica, eso ocurrirá, pero lo que sí podemos decir que eso aún no ocurre, que eso no ocurre, por causa de que Elena de White también nos habla acerca de que en el fin del tiempo, cuando este Cristo aparezca, este falso Cristo aparezca, Satanás hace pasar por Cristo, él realizará milagros, será una persona, entonces no son varias personas, aparecer en varios lugares del mundo, imitando la omnipresencia de Dios. Entonces, esta multipresencia artificial, podríamos llamar, ¿no? Que aparece en diferentes lugares del mundo, no estaría de algún modo u otro contrarrestando la verdadera venida de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, cuando él venga, aparecerá en varios lugares, tendrá una voz melodiosa, hará grandes milagros, pero eso ocurrirá en el fin del tiempo, porque eso aún no ocurre, porque la evidencia no nos lleva a pensar de que eso ya ocurrió o está ocurriendo, sino que la verdad es que dentro del contexto de la Elena de White, dentro del contexto del Nuevo Testamento, podemos decir que eso ocurrirá en el futuro. ¿Por qué permitirá Dios que suceda esto? Bueno, Dios permite eso porque Dios nos da a decidir por nosotros mismos. Dios ama la libertad de sus hijos. Dios no quiere que lo amemos porque estamos obligados a hacerlo. Dios no quiere que lo amemos porque fuimos sincronizados o se nos puso un chip dentro, ¿no? Para que lo podamos hacer, sino que lo decidamos por nosotros mismos. Es nuestra decisión. Eso ya está desde el principio, ante la caída. Adán y Eva podían comer de cualquiera por menos de uno. Ellos tenían que decidir cuál, decidieron el mal camino, obviamente, decidieron el camino errado, pero ellos decidieron hacer eso. Y nosotros también podemos decidir lo mismo. Entonces, en el fin del tiempo ocurren estos dos eventos, ¿no? Está la verdadera venida y está la falsa venida. Entonces, para poder determinar una u otra, obviamente tenemos que ir al texto bíblico, pero claramente para determinar esto tenemos que decidir cuál seguimos. Entonces, cuando aparezca este falso Cristo, Él podrá decir grandes cosas, podrá hacer grandes milagros, podrá decir su voz podrá ser muy linda, muy suave, muy gentil, pero no significa que eso sea verdad. Y creo que es interesante eso. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros pensamos que podemos estar vacunados en contra de cualquier tipo de mentira, pero la verdad es que la mentira tiene ese propósito, el engaño tiene el propósito de engañarnos, si no sería engaño.
Entonces, el hecho de que Satanás sea el mejor engañador del mundo, ¿no? Nos lleva a pensar de que él usará las mejores estrategias. Las mejores estrategias tienen que ver con los sentimientos, tienen que ver con lo que veo, tienen que ver con lo que siento. Entonces, este mundo está saturado de aquello. O sea, ¿quién puede decir, yo creo que la Biblia dice esto, pero yo siento que, claro, bueno, ¿qué tiene más autoridad, la Biblia o tus sentimientos? Y creo que hemos llegado a un momento en la historia de este mundo donde los sentimientos, lo que vemos, lo que experimentamos, lo que sentimos, lo que tocamos, tiene más poder y tiene más fuerza que aquello que la palabra de Dios reclama o nos dice que tenemos que hacer. Entonces, frente a eso, el engaño está dado en eso y por esa razón Dios permite que cada uno decida. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Tú lo que piensas, lo que sientes? ¿O es más importante lo que la palabra de Dios dice? Entonces, creo que ahí está el gran conflicto en el corazón de cada ser humano. ¿Y cuándo ocurrirá este gran engaño? Hay dos opciones, ¿no? Hay una de entender que el enemigo que se hace pasar por Cristo aparece después del cierre de la puerta de gracia, ¿ok? Y otros dicen que aparece antes. Entonces, si aparece después y dice que va a engañar a las naciones, etcétera, no tendría sentido porque el engaño no la virtud. El engaño tiene el objetivo de poder engañar a las personas para desviarlas de un camino. Pero si ya están desviadas, entonces no tendría sentido. Entonces, por eso otro grupo dice que no, que en realidad el enemigo va a aparecer como Cristo antes del cierre de la puerta de gracia. ¿Por qué? Porque de esa manera él está mostrando de que todavía las personas pueden decidir para bien o para mal. El engaño todavía tiene sentido. Pero si es así, quiere decir que el remanente está predicando un evangelio que es un contramensaje. Es decir, todo lo que el enemigo habla, él dice algo en contra. Adora a Dios, donde recibas la marca, etc. Entonces, en otras palabras, el remanente podría entrar en un conflicto con aquello que el enemigo está diciendo. Y eso traería el conflicto final, que finalmente es cierto, el lenguaje registra y que será otra persona, imagino, que va a hablar acerca de eso. Entonces, el enfoque estaría en eso, que tenemos un momento final en el cual podríamos decidir si seguimos o no a Cristo, y esa decisión podría ser antes de cierre la puerta de gracia. Si soy engañado por Satanás, ¿significa que no iré al cielo? ¿Todavía tendré la oportunidad de seguir al verdadero Jesús? Y bueno, si tenemos dos fuentes, ¿no? Tenemos una que nos dice una cosa, otra que nos dice otra. Una tengo salvación, en la otra tengo perdición. Significa entonces que si la palabra de Dios me dice que debo guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y el enemigo me dice que puedo guardar todos los mandamientos menos uno, que sería el sábado, porque él lo está cambiando ahora para el domingo, quiere decir entonces que yo estoy tomando una decisión. Esa decisión estoy siguiendo algo que no es verdad, algo que no está en la palabra de Dios. Y eso trae como consecuencia de que yo finalmente me pierda. Es decir, no es que yo me voy a perder simplemente porque Dios quiere que me pierda. Dios me está dando dos opciones, la opción verdad y la opción mentira. Y esa opción que es verdad es la opción finalmente que Él quiera que yo siga. Pero no me va a obligar para que yo siga esa opción. Simplemente quiere que yo lo haga de modo racional, que yo piense, que yo decida y que yo escoja seguir su voz. Pero si aquellos que exigen la otra voz, tristemente ocurrirá aquello. Ahora, tenemos que tener también en consideración esto. No pensemos que eso le va a ocurrir solamente a algunos. Tengo que estar apercibido y pensando que eso también me puede ocurrir a mí. Y no es algo futuro, es algo presente. Es decir, la fortaleza está en la palabra, está en lo que yo creo, pero eso es lo que ocurre en el presente. Entonces, no debo pensar que simplemente porque no ocurre en el presente, porque en el presente ocurre, va a ocurrir directamente en el futuro. Sin embargo, aquello que ocurre en el presente ya es un reflejo de lo que ocurrirá en el futuro. ¿Por qué? Porque ya estoy caminando en los caminos del Señor. Pero si yo ahora comienzo a dudar de Él y comienzo a fallar, tristemente, y esto es muy dramático, ¿no? Tristemente en el futuro también fallaré. Si fallo ahora, fallaré en el futuro. No. O sea, es una cuestión de reflejo, ¿no? Es una cuestión de causa y efecto. Entonces creo que el llamado no es solamente a pensar que en el futuro seré fiel, el llamado es a pensar ahora en el presente soy fiel, para que en el futuro también lo sea. No debemos solamente pensar que el futuro es importante. Por eso es que Jesucristo se enfoca tanto en decir, el día y la hora nadie lo sabe.
porque el tema está en que siempre tenemos que estar preparados. ¿Qué mensaje me da Dios hoy a través del engaño futuro de Satanás? Bueno, lo que él está buscando es que podamos decidir ahora de seguir a Cristo y saber de que la base de todo está en la palabra de Dios. Creo que el mensaje final que yo podría dejar es que tenemos que ir al texto bíblico. Tenemos que comenzar a leer el texto bíblico hoy, no en el futuro. Tener tiempo para leer el texto bíblico, tener tiempo para estudiar, tener tiempo para orar, para que nuestro relacionamiento con Dios sea un relacionamiento natural, no simplemente una cuestión de imposición, de decir, wow, si no sigo esta opción me voy a perder, y si sigo esta me salvo. No es simplemente eso, es más que eso, es conocer a Dios, quién es Él, para que Él finalmente nos muestre cuál es el mejor camino y finalmente podamos amarlo, porque Él es un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas. Entonces creo que el llamado es para cambiar hoy. Muchas gracias, doctor Olivares, por recordarnos una vez más que las decisiones que tomamos hoy son decisivas para nuestras creencias y acciones futuras. Todavía hay tiempo para pedirle a Dios que transforme a nuestro corazón y nos dé amor por la verdad y el deseo de conocer a Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.